Muy bien. Ok, chicos, continuamos con los ejemplos. She had. Ella había. She had spoken in public. Ella había hablado en público. It had. It had fallen from the table. Eso se había caído de la mesa. It had fallen from the table. We had. We had moved to Toronto. Nosotros nos habíamos mudado a Toronto. You had. Ustedes habían. You had seen that movie. Ustedes habían visto esa película. They had. Ellos habían. They had visited this place. Ellos habían visitado este lugar. Entonces, cuando nosotros queremos hablar en pasado perfecto, vamos a usar had más pasado participio. Recuerden que el pasado participio es una... Permítanme tantito, por favor. I'm sorry for that interruption. Really, really sorry, but well, we already here. Okay, so as I was saying, we are going to have our auxiliary had plus the verb in past participle. Remember that in Spanish, the past participle of the verbs are those ones that have the suffix ado, ido, to, so, or cho. Okay? And in English are those ones that we are going to find on the third column of our verb list. Is there any questions so far? No, teacher. Okay. Chicos, una disculpa si hoy bueno, en esta clase no he hablado mucho en inglés, pero no me lo van a creer, va a sonar gracioso. Si escuchan, no hablo ahorita tan bien porque tengo lastimada mi lengua. No sé cómo me sale un granito, no sé qué pasa, tengo lastimada mi lengua. Y les juro que cuando hablo inglés me duele mucho. Entonces, una disculpa. Pero bueno, muchas veces, bueno, ya cuando empiecen a hablar más inglés o cuando se acostumbren más a hablar con la pronunciación correcta, me van a entender. Pero bueno, vamos a continuar. Una vez que ya vimos cómo está conformado el pasado perfecto, vamos a ver sus usos, ¿les parece? Más bien su uso en el aspecto narrativo. Past perfect is used to talk about an event that happened before another event in the past. This another event is a main event. ¿Qué es main event? Evento principal. ¿Recuerdan que nuestro evento principal en nuestra historia siempre lo poníamos en pasado simple? Bueno, si nosotros queremos expresar algo que pasó antes de ese pasado, usamos pasado perfecto. Acuérdense que el pasado perfecto es para expresar el pasado del pasado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo dos situaciones. Una, a ver, ¿qué situación? ¿Qué situación era? ¿Qué situación era? Déjenme recordar. Ok, tengo dos situaciones. Llevé mi carro al mecánico. Situación 2. Se me descompuso en la carretera. ¿Qué pasó primero? ¿Lo llevé al mecánico o se descompuso? Se descompuso. Se descompuso, ¿verdad?
No lo puedo llevar a arreglar si no se descompone. Entonces, evidentemente, lo primero que pasó es que se descompuso. Eso lo voy a poner en pasado perfecto. Y lo que pasó después, que lo llevé al mecánico, lo voy a poner en pasado simple. ¿Sí? Si yo considero las dos historias, ojo aquí, si yo considero las dos historias, repito, eventos importantes en mi historia, las dos las voy a poner en pasado simple, divididas por una coma, o unidas por un and then y después, ¿no? Pero si yo considero algo más importante que la otra, normalmente lo más importante es la más reciente, ¿no? Simplemente lo que se me descompuso en la carretera, bueno, no importa, pudo que se me haya descompuesto, puede que en la carretera, en mi casa, donde fuese, ¿no? El chiste es que lo llevé al mecánico. Si es así el caso, entonces sí ponemos pasado perfecto, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, I took my car to get fixed because it had broken down on the road. Llevé a mi carro a que lo arreglaran porque se había descompuesto en la carretera. I took my car to get fixed because it had broken down on the road. ¿Cuál es el main event? Que lo llevé a arreglar. Y el evento que pasó antes de eso es que se había descompuesto. Entonces, el pasado perfecto es el pasado del pasado. Una vez que ya entendemos esto, vamos con los ejemplos. Example number 1. I hadn't taken my phone with me, so I couldn't answer you. No había llevado mi celular conmigo, así que no podía responderte. Así que no pude responderte. I hadn't taken my phone with me, so I couldn't answer you. What happened first? The first thing that happened was that I forgot my phone. I didn't take my phone with me. After that, I couldn't answer you because you phoned me. Okay? No había llevado mi celular conmigo, así que no pude responderte. Next one. By the time he arrived, everybody had gone home. Para el momento en el que él llegó, todo el mundo se había ido a casa. ¿Qué pasó primero? Todo el mundo se fue. ¿Qué pasó después? Pues él llegó. ¿Ok? Recuerden, lo que pasó primero se pone en pasado perfecto. Lo que pasó después se pone en pasado simple. ¿Sí? Para el momento en el que él llegó, todo el mundo ya se había ido a casa. Lo que pasó primero es lo de azul y lo que pasó después es lo que está en verde. Siguiente. That summer, I had just finished university. Ese verano, yo había terminado la universidad apenas o acababa de terminar la universidad. Entonces, ¿qué sucedió primero? Lo que sucedió primero es que terminé la universidad. ¿Qué sucedió después? El verano pasó. Muchas veces el evento principal no siempre se expresa como un verbo, sino puede ser como una frase, pero sigue siendo un evento principal. En el pasado, claro. Siguiente. My brother had already cooked for everyone when I wanted to help him. Mi hermano
Ya había cocinado para todos cuando quise ayudarlo. My brother had already cooked for everyone when I wanted to help him. What happened first? The first thing that happened is that my brother had already cooked for everyone. The second thing that happened is that I wanted to help. So I wanted lately. ¿Sí? Ya quise muy tarde. El ayudarlo, el querer ayudarlo, fue muy tarde, ¿no? Porque eso ya lo hice después de que él ya había terminado de cocinar. Recuerden, lo que pasa primero siempre se pone en pasado perfecto. Lo que pasa después en pasado simple. ¿Ok? De hecho, tienen el mismo uso que en español, nada más que tienen diferentes nombres. Pasado pluscuamperfecto es lo que pasa primero. En pretérito es lo que pasa después. ¿Dudas? ¿Comentarios? Solo para confirmar, teacher, primero es pasado perfecto y después pasado pretérito. Ah, pasado simple, sí. Ok, gracias. Sí, eso de pretérito, copretérito, pospretérito y pluscuampretérito y eso es de español. Ok, ok. Obviamente, chicos, si nosotros queremos poner la negación del pasado perfecto, acuérdense que existe, cuando hay un auxiliar, en este caso nuestro auxiliar es had, vamos a poner un not después de had. Por ejemplo, si ustedes quieren decir, yo no había visto esa película antes, I had not seen that movie before, lo dicen de esa manera, ¿ok? Before. Ustedes pueden contraer el had con el not y queda hadn't. I hadn't seen that movie before. Yo no había visto esa película antes. Esta es una contracción. La otra contracción es cuando ustedes tienen I had, pueden contraer I had como I'd. Pero ojo, solamente cuando es pasado perfecto, no cuando es como verbo. ¿A qué me refiero cuando es como verbo? Si ustedes dicen, I had a cat when I was younger, yo tenía un gato cuando era más joven. Aquí no pueden contraer I had. Ustedes no pueden decir I had a cat. No, no, no. Esto está mal. Porque aquí lo están utilizando como verbo, no como auxiliar. ¿Ok? Si lo van a utilizar como auxiliar, entonces sí se puede contraer. ¿Cómo voy a saber cuándo es verbo y cuándo es auxiliar? Porque le precede un verbo en pasado participio. Ahí es cuando es auxiliar. Cuando le precede un sustantivo, entonces es un verbo. Por ejemplo, I'd written a book. Yo había escrito un libro. I'd written a book. Pero si yo digo, I had a book, pues entonces no lo puedo contraer, ¿verdad? Porque estoy expresando posesión, más no un pasado del pasado. Aquí estoy poniendo ejemplos con I, pero todo esto aplica para you, you'd, para he, he'd, she'd, it'd, we'd, they'd. Todos estos significan la contracción con had, siempre y cuando lo utilicemos como auxiliar. You'd broken the window. Tú o ustedes habían roto la ventana. He'd read the article twice. Él había leído el artículo 2 veces. She'd slept 2 hours. Ella había dormido
2 horas. It had been built many times. Había sido construido muchas veces. We'd we'd ridden those bikes before. Nosotros habíamos montado esas bicicletas antes. Y así, ¿no? They'd eaten something before. Ellos ya habían comido algo antes. ¿Se dan cuenta que en todas puse algún verbo en pasado participio? Nunca puse algún sustantivo. Porque recuerden que cuando es un sustantivo en vez de un verbo, entonces ahí sí no se puede contraer. Porque están expresando posición, más no un pasado del pasado. ¿Sí? Ahora, una vez que sabemos las contracciones en afirmación, podemos decir que es I hadn't seen that movie before, o también podemos decir I not seen that movie before. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos es correcta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una pregunta? Fácil. Simplemente primero pongo had, ¿no? Had I? Had you? Had he? Had she? Had it? Had we? Had they? Por ejemplo, had I watched this series before? Yo ya había visto esta serie antes. Had I watched this series before? Had you been to London before that? ¿Ya habías estado en Londres antes de eso? Had you been London before? Have you been to London before that? Had he finished when you arrived? ¿Él ya había terminado cuando tú llegaste? Had he finished when you arrived? Had she been angry when you talked? ¿Ella ya había estado enojada cuando le hablaste? Had she been angry when you talked? Had it rained when you arrived? ¿Había llovido cuando llegaste? Had we met each other anytime? ¿Ya nos conocíamos antes de algún tiempo? Had we met each other anytime? Had they known him before? ¿Ya lo conocían de antes? Had they known him before? Respuestas cortas. Yes, I had. No, I hadn't. Yes, you had. No, you hadn't. Yes, he had. No, he hadn't, etc. Sí, claro que pueden poner una WH question con had, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde habías estado todo este tiempo? Where had you been all this time? Ahí ya nada más agregué where al principio de la pregunta. Where had you been all this time? ¿Con quién habías ido al cine? Who had you gone to the cinema with? Who had you gone to the cinema with? ¿Con quién habías ido al cine? Y así podemos agregar una WH question word
al principio de nuestra oración interrogativa. Muy bien. Esto se los dije evidentemente hablado y a grandes rasgos porque esto ya lo saben, simplemente es un recordatorio. Ahora sí, una vez que ya sabemos qué es el pasado perfecto, vámonos con los ejercicios, ¿les parece? Para que lo practiquemos. Ojo, no solo vamos a practicar pasado perfecto, acuérdense que esto es solamente un subtema. Vamos a practicar el pasado simple y el pasado continuo. Acuérdense que el pasado continuo es el que más usos tiene en este tema. Recuerden que es para interrupciones, para cosas que sucedieron al mismo tiempo, ¿ok? O para darle contexto a mi historia. Es normalmente con lo que se empieza una historia, con pasado continuo, ¿de acuerdo? Así que acuérdense de eso. Muy bien. Vámonos por favor a la página 137 si son tan amables. We are going to focus on page 137 if you are so kind to me. And we are going to do these exercises. Exercise A and exercise B. The first exercise, which is A1, we are going to underline the correct options. We have two stories, okay? We have two stories in which we will have to select, we will have to choose the best tense, either be past simple, past continuous, or past perfect. Remember the uses of these three tenses so that you can answer this exercise properly, okay? So, first I'm going to read it without the answers, and then I'm going to read it again, but asking for the answers. It says, I met my friend Alex while I was fixed my bike last year. The wheel had fallen off, and I was tried to put it back on. Alex was walking down the street when he was seeing me, and he offered to help. After that, we had become friends. Tienen de 1 a 2 minutos para responder este pequeño texto, ¿de acuerdo? Es para calentar motores y ver qué tanto se acuerdan de los tiempos narrativos. Así que por favor, háganlo y ahorita lo revisamos. Ok, vamos a ver qué es bueno, cuáles son las respuestas correctas de este texto. Ok, dice, I met my friend Alex. ¿Cuál es la respuesta correcta? Met. I met my friend Alex while I was I fixed my bike last year. I was fixing. I was fixing. Very good.
fixed. I was fixing my bike last year. The wheel fell or had fallen off. Fell off. The wheel fell off and I don't think so. I think it's had fallen off, right? Because it happened first. And I was trying or I had tried. What is the correct answer, I guys? was trying. I was trying. Very good. I was trying to put it back on. Alex had walked or was walking down the street. Was walking. Was walking. Working. Was walking down the street when he saw or when he was seeing me. So, When he saw, remember that it is an interruption, okay? Alex was walking down the street when he saw me and he was offering or he offered. Was offering. Offered. okay. He offered to help. After that, we became or we had become friends. We had become friends. No, we became friends. ¿Por qué? ¿Por qué had? No puede ser had porque en este caso estamos hablando después de eso nos convertimos en buenos amigos. No podemos decir después de eso nos habíamos convertido en buenos amigos, pues no, porque ya acabó mi evento principal. No estoy expresando ningún pasado del pasado. Escuchen. Conocí a mi amigo Alex mientras estaba arreglando mi bicicleta el año pasado. La llanta se había desprendido y estaba intentando ponerla de nuevo. Alex estaba caminando por la calle cuando me vio y me ofreció su ayuda. Después de eso, nos convertimos en muy buenos amigos. Siguiente. Van a hacer lo mismo, pero con el siguiente texto. ¿Ok? Por favor, ahora sí, traten de responderlo bien y cuidadosamente. Les doy un minuto. Muy bien. Vamos a ver. Dice, I met or I had met my friend Anna in a hospital. I had met. Había conocido a mi amiga Ana en un hospital. I met. I met, yo creo que es I met, ¿no? Porque es el evento principal. Recuerden que un evento principal es un evento importante en mi historia. Conocí a mi amiga Ana en un hospital. I was being or I was there. I was being. I was. there.
I was being. I was there sería, ¿no? Yo estaba ahí. I was there. Porque I was being significa yo estaba haciendo, ¿no? Ok. I was there because I was falling or I had fallen over. I had fallen. I had fallen, muy bien. Porque me había caído. And had broken or and was breaking. Was breaking. Had broken. Had broken. ¿Por qué was breaking? Si se supone que was breaking sería algo que está continuamente pasando, ¿no? O estaba pasando en ese caso. Entonces, break es algo que se hace una sola vez. Por lo tanto, me había caído y me había roto mi brazo. ¿Ok? Anna was or had been there. Had been. What? What? Was there. Was there because she injured or had injured. Had enjoyed. Had injured, muy bien. Recuerden, aquí es pasado simple primero porque es lo que pasó después. Ujú. Was there. ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasó primero? Porque se había lastimado. Had injured her foot. We started or we were starting talking. Where starting? We started, muy bien. We started, comenzamos a hablar. While we had waited, while we were waiting. While we were waiting. While we were waiting. Muy bien. Mientras estábamos esperando. ¿Ok? Acuérdense de la clase pasada, chicos. Si no estudiaron, acuérdense, por favor, todo lo que vimos del pasado continuo. ¿Ok? Recuerden que después de while, tenemos que poner pasado continuo. Si no ponemos while, ¿qué otra palabra poníamos? As. Muy bien. Entonces nosotros también podemos decir, we started talking as we were waiting to see the doctor. Lo mismo, ¿ok? By the time the doctor was arriving or arrived. Arrived. We had become or became good friends. Became good friends. Okay. Had become. ¿Qué pasó primero? Nos convertimos en buenas amigas. ¿Qué pasó después? El doctor llegó. Si lo expreso de una manera más organizada, para el momento, by the time the doctor arrived, que el doctor llegó, nosotras ya nos habíamos hecho buenas amigas. Punto. ¿Ok? Acuérdense del ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo que les puse aquí en la presentación? By the time he arrived, everybody had gone home. ¿Se acuerdan? Para el momento en el que él llegó, todo el mundo ya se había ido a casa. Muy bien. Después de esto, ahora sí, vamos a tratar de completar esta entrevista. ¿Ok? Complete the interview with the most suitable form of the verbs in brackets. Sometimes there is more than one possible answer. Esto de que a veces que hay más de una respuesta correcta, no le hagan caso, solamente es en una y es hasta abajo. En las demás, solamente hay una respuesta correcta. ¿Ok? Entonces dice, when did the accident happen? ¿Cuándo sucedió el accidente? It, as I, along the High Street last night. It, what? Happened, had happened, was happening. ¿Qué pondrían aquí? It happened. It happened. Muy bien, Luis Ángel. It happened as I what?
¿Quién me dice, chicos? Drop. Drop. As I was driving. ¿Se acuerdan que si no poníamos while, poníamos as? Y que después de while o después de as tenemos que poner pasado continuo. Creo que se acuerdan de eso porque lo acabamos incluso de mencionar hace como 2 minutos. ¿Ok? I was driving along the high street last night. Si no les hace sentido, entonces tradúzcanlo. Miren, pasó mientras yo estaba manejando en la high street la anoche. ¿No? Punto. An old lady. I was seeing, I had seen, or I saw an old lady. I I had seen. Ok, les diría que I had seen sí está bien, porque incluso puede ser que estamos expresando algo que pasó antes del evento principal. El evento principal es un accidente, ¿no? Entonces, si pasó antes del evento principal, adelante, lo puedes poner. Pero como en este caso lo estamos viendo de una manera importante, algo que es vital para nuestra historia, entonces lo ponemos en pasado simple. Pero para los que pusieron had seen, también está bien, ¿ok? No hay problema. I saw an old lady. Just as I left. What is the correct answer? Just as I. Okay, just as I was turning left. Yes, it's okay. But if you put just as I turned left, it's also okay. But it is more turning left. Well, in this case, was turning. Remember that after us, or after a while, we have to put the verb in past continuous. Okay? Just as I was turning left, justo cuando estaba volteando hacia la izquierda, she onto the pavement. Okay, Luis, thank you so much, but let your classmates participate because they aren't participating. They fell over onto the pavement right in front of me. I was pretty sure I could see why. A young man her over. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Si el verbo es push. Chicos, despierten. Push. Push it. Ok, no se pronuncia push it, se pronuncia pushed. Pero sería had pushed. ¿Por qué had pushed, teacher? No entiendo. Entonces no estoy entendiendo nada de esto. A ver, had pushed porque es algo que pasó antes del evento principal. ¿Cuál es el evento principal aquí? El que la mujer anciana se cayó, ¿no? Antes de eso, pues que alguien la había empujado. Punto. ¿Ok? Simplemente hay que empezar a identificar qué es importante y qué no. Después, qué pasó primero y qué pasó después. ¿Ok? ¿Qué pasa al mismo tiempo? ¿O cuál es una interrupción? Tenemos que aprender a identificar eso. ¿Sale? Chicos, queda menos de un minuto. Ahorita continuamos con este pequeño ejercicio y ya nada más vamos a finalizar con otro ejercicio. ¿Ok? Pero por favor, se vuelven a meter y ahorita les